Sin mediar demasiado, vamos a darle la bienvenida a lo que son nuestros oradores. En primer lugar, le voy a pedir a Matías Amorisi, analista de mercados y consultor agropecuario de AZ Group, que se vaya sumando al estrado. Después, Francisco Cinque, Pancho, me autorizaron a decirte Pancho, gerente general de Advanta Semillas. Y finalmente, le voy a pedir también a Juan Malvin, productor y asesor de Zona Oeste de Buenos Aires, expresidente de INTA, que también pase a lo que es este panel. Bueno, la idea de este panel es contar con la visión, la experiencia, los conocimientos de estos tres actores que nos parecen muy relevantes para conocer historia, actualidad y futuro del sorgo en Argentina, un cultivo que en las últimas 4 campañas estuvo en el orden de las 800.000 hectáreas y ahora estamos esperando 1,2 millones de hectáreas. Entonces vamos a tratar de desentrañar ese fenómeno un poco y cómo lograr que esto sea sostenible en el tiempo e incluso ir un poco más allá. Sabiendo que el sorgo es un cultivo que en gran medida está motorizado por la demanda externa, le voy a pedir un poco a Matías que nos dé un pantallazo en los 5 minutos que tiene, un pantallazo sobre qué contexto internacional está viendo la demanda de sorgo hoy en día. Hola, bueno, muchas gracias y un placer estar acá. Vamos a empezar con una mirada de quiénes son los jugadores principales del mercado de sorgo. Y si quieren empiezo fíjense que acá vamos a estar compartiendo este gráfico, pero fíjense el tamaño de las pelotitas, ¿no?, que estamos ahí viendo. Bueno, ahí ese es el tamaño de la producción de cada uno de los jugadores del mercado, ¿no? Ahí tenemos un top 5 de productores, entre los cuales arranca Estados Unidos, que produce el 13% de la producción mundial, y lo van siguiendo países como Sudán, Nigeria, México. Si querés, me van pasando que acá hay un... Ahí está, así lo van viendo. 50% de la producción en estos 5 jugadores, ¿sí? Hay 5 que están muy concentradas la producción. Ahora, ¿esto me dice algo? Me dice poco. ¿Por qué? Porque la gran producción de todos estos jugadores la consumen internamente y por eso están sobre el eje X, ¿sí? Ahora, lo que nos importa en el mercado son los exportadores, que están por encima del eje X. Y ahí aparece principalmente Estados Unidos, que exporta el 60-70%, dependiendo del año, de todo lo que se mueve en sorgo comercialmente. Después aparece en un escalón más abajo Australia y Argentina. Veremos cómo esta campaña se dividen un poco las posiciones entre segundo y tercero. Pero no tenemos mucho más. Entre estos tres está el 93% de la exportación del mundo. Entonces, ahí es donde nosotros, como un jugador clave en todo esto, tenemos una oportunidad enorme de seguir captando terreno, ¿no? Y por último, más allá de esto, ¿a dónde va todas estas exportaciones? Y todo termina en China, ¿sí? Casi 9 barcos que se mueven de sorgo en el mundo tienen destino a China. Entonces, claramente desde ese lado, la importancia que tiene China en todo este negocio del sorgo es fundamental, ¿sí? Y lo engancho con, bueno, cómo viene siendo la evolución de China, ¿sí? Así como lo fue con las carnes, con el maíz, con la soja en su momento, es una demanda exponencial y creciente, ¿sí? Con una curva con oscilaciones, ¿no? con una volatilidad propia de cada año, pero creciente. Y se espera que siga creciendo, ¿no?, el sorgo. Ahora, ¿de dónde lo trae el gran porcentaje? De Estados Unidos. Y lo que los invito a pensar un poco con este posible cambio de gobierno en Estados Unidos, cómo se puede dar esa guerra comercial que ya la hemos vivido y que posiblemente vuelva a repetirse, porque China viene de una recesión importante y necesita seguir exportando, y Estados Unidos, con lo que viene demostrando Trump, quiere reactivar su economía y necesita poner algunos aranceles para no seguir entrando mercadería china, ¿no? Entonces, la guerra comercial posiblemente esté, de alguna forma la vamos a ver y la vamos a empezar a analizar el año que viene.
Pero en esa guerra comercial creo que nos permite que entre Argentina como un posible exportador a China, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tratar de lograr los estándares, la calidad, lo que necesita China, que es muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Mati, y me das el pie perfecto para preguntarle a Pancho, ¿no? ¿Qué desafíos entendés que enfrentamos para abastecer esta creciente demanda china y cómo diferenciarnos quizás de los abastecedores que hoy por hoy están entrando a ese mercado? Bueno, buen día para todos. A ver, me sumo mucho a lo que dijo Mati. Al final del día no es diferente a otros cultivos. China es el jugador estratégico en el cultivo de sorgo. Como dijo Mati, es el principal comprador. Digo, no hay otro, hay algo de volúmenes en algunos otros países, pero es cuando la oferta y la demanda se cae en algún país por algún problema, entonces salen a comprar ese faltante que tienen. Pero en general son 3 países los que exportan sorgo, los que tienen excedente de sorgo. Argentina es el único que exporta el 90% del sorgo que produce Argentina se va a China. El resto de los países, como Estados Unidos y Australia, como contó Mati, se quedan con un porcentaje de ese sorgo en el consumo interno. Nosotros no tenemos eso, con lo cual hago énfasis en lo que dijo Mati. China para nosotros es completamente relevante, ¿no? Y la tenemos que cuidar, Si quieren, para hacer un poco de historia, Mati lo trajo también, ¿no? Al final, cuando empieza la guerra China con Estados Unidos, China empieza a abrir un poco sus mercados, avanza con el protocolo con Argentina. Argentina ya venía exportando, pero muy chiquito de sorgo, hablo de containers, ¿no? De ahí saltamos a empezar a exportar barcos. Y arrancamos con un muy buen año, fue un año de la cosecha de sorgo en Argentina fue muy buena, con lo cual la calidad que sacó Argentina para China fue muy buena. Y a partir de ese año fue siempre para abajo, fue siempre en detrimento de la calidad que sacamos a China. Entonces, uno de los mensajes más importantes que tenemos hoy como industria es trabajar en las calidades de lo que estamos mandando a China. El año pasado tuve la suerte de estar en China y tuve la suerte de encima ver arribar barcos argentinos a China. Y cuando vos mirás los sorgos que llegan desde Estados Unidos, los sorgos que llegan desde Australia, los sorgos que llegan de Argentina, las calidades son realmente preocupantes, ¿no? Sí quiero hacer mención de que por ahí los últimos 2 años la Argentina estuvo seca, eso hizo que por ahí los volúmenes no eran lo esperado, entonces los exportadores empiezan para cumplir los contratos, para cumplir los embarques, barren los galpones, pero eso es lo que llegó a China, eso es lo que ven ellos, y al final del día tienen un producto un poco más caro que el que compran en Estados Unidos y el que compran en Australia por un tema de flete, y si a eso encima le sumás los procesos que tienen para poder llegar con un producto bueno al consumidor final, bueno, los costos empiezan a ser ya de 20, 30 dólares de diferencia entre un sorgo argentino versus un sorgo americano o australiano. Sí es importante mencionar que el sorgo argentino es muy similar al sorgo chino en cuanto a concepto de color de grano, porcentaje de taninos, y ese sorgo que produce China produce casi lo mismo que Argentina. El 100% del sorgo que produce China se consume en la industria del baijiu. El baijiu, para los que no saben, pero es un licor muy parecido a... O sea, es una bebida blanca de altísimo contenido alcohólico que en China se consume muchísimo. Diría que, no sé, más que la cerveza acá, o igual que la cerveza acá. Para que tengan noción del tamaño, China consume alrededor de 5 millones de toneladas de sorgo para producir baijiu. O sea que se come todo lo que ellos producen y una gran parte de lo que Argentina manda. Entonces, hoy todavía el sorgo argentino tiene cierta demanda de China por esto que les estoy diciendo, pero los chinos van a volumen, van a costo, donde vean que el sorgo argentino es muchísimo más caro que nuestros competidores, al final del día van a dejar de comprarlo, ¿no? Entonces me parece que eso es algo en lo que estamos trabajando con toda la cadena, en todas las entidades, mejorando los protocolos para poder enviar mejor sorgo a China y no perder eso, y al final del día, cuanto mejor es la calidad, más nos vamos a poder diferenciar del resto de nuestros competidores. Me parece que, si querés, como demanda o a futuro, coincido con lo que dijo Mati, creo que tenemos una posibilidad. Argentina arrancó a exportar sorgo a China cuando apareció Trump.
con lo cual hay una posible escalada nuevamente. Creo que justo este año se va a combinar que Argentina va a llegar a 1.200.000 hectáreas, por ende va a haber más sorgo disponible y eso va a ayudar a mandar mejor calidad. Pero tenemos que seguir trabajando, la experiencia con el productor, que es algo que desde Adelante estamos haciendo mucho énfasis. Por ahí después voy a profundizar un poco esto, pero hace un mes con el equipo de AZ trabajamos en un workshop que fue un hito para el cultivo de sorgo. Invitamos a toda la cadena, Juan estaba también presente, por supuesto, para pensar el futuro del sorgo en los próximos 10 años, ¿no? Si no trabajamos en darle estabilidad al cultivo, en convertirlo en un cultivo relevante para la Argentina, probablemente perdamos eso, y si perdemos este mercado, hoy es el único, vamos a perder un cultivo más. El productor al final del día va a tener una oportunidad menos para sembrar en su campo, para diversificarse, ni hablar de cambio climático, no quiero ni mencionar los beneficios que trae el sorgo en la rotación. El otro día Matías nos trajo un dato, el sorgo representa el 3% de la rotación de gruesa en la Argentina. El objetivo no es llevarlo al 4, es aumentar un punto en la rotación para que termine siendo un cultivo relevante, tengamos volumen, podamos abastecer China. Eso es un poco el panorama, me parece que que nos tiene desafiados ahora y en el que estamos trabajando desde Adelante. Perfecto, muchísimas gracias Pancho y ahora me doy vuelta y te pregunto, Juan. Pancho estuvo hablando de la cadena, estuvo hablando de la relevancia del productor y la pregunta es simple y a la vez compleja. ¿Por qué sorgo? Bueno, buen día a todos. Gracias Pancho por invitarme. Te voy a cambiar la pregunta. Hoy venía pensando en la charla y digo, esos son los suelos que nosotros asignamos al sorgo. Para que ustedes se den idea, son los famosos taptos. Esos suelos están en el oeste de la provincia de Buenos Aires. En su génesis fueron decapitados por vientos y vueltos a cubrir por el loess pampeano en su formación. Eso genera una variabilidad en el paisaje, que tenemos suelos que tienen este famoso tapto a 1 metro, 1,5 metros, son suelos buenísimos, pero también tenemos muchos suelos que están entre 20 y 30 centímetros con el limitante enorme que tienen de retener agua. No retienen entre 80 y 100, 120 milímetros con respecto a un suelo profundo que está en 200 o más. Entonces ahí es donde la pregunta es qué hacer en estos suelos, no porque es sorgo, esa es la que se me ocurrió esta mañana. Y realmente evolucionaron, eran planteos ganaderos de esos famosos festucales con gramón, con la aparición de las hojas RR y eso tuvieron una evolución muy interesante. Tuvieron también una biología muy interesante porque esos rizomas de gramón pudriéndose y generando aireación tuvimos un veranito de soja en estos suelos. Después aparece el maíz de segunda fecha, que también nos da una oportunidad, y en los últimos años tenemos el tema de estos famosos bloqueos atmosféricos que nos han generado que ya prácticamente no es viable o no es rentable la soja. El maíz de segunda fecha tiene un alto riesgo porque si esos bloqueos caen en su floración, no, y quedan muy pocos cultivos. Nosotros hemos encarado hace 4 años tomando una decisión de no hacer más soja en estos lotes que, desgraciadamente, si uno mira la cuenca de Picasa y cuenca de Horquetas y hace más o menos Villegas, Peguajó, Lincoln, y de ahí corta Rufino Labulalle y cierra ese... Son como 2 millones de hectáreas de esta situación que la verdad que hoy están boyando en ganaderías complicadas y en agriculturas que tienen una variedad muy grande y se sostienen con la buena productividad de los suelos buenos. Entonces nosotros, en lugar de ser la fea del grupo, encaramos estos suelos con una tecnología totalmente distinta. Nos permitió hace 4 años, Villegas era la capital nacional del sorgo con su fiesta y todo, se abandonó todo eso cuando... por motivos de precios, pero también por motivos de maleza. Cuando aparecen los primeros aidos, la primera mutación que tolera toda la familia de pivot, es una revolución. Hoy el sorgo es otro cultivo. Y bueno, veníamos bárbaros, 2 años espectaculares sembrando sorgo, y después aparece el cisne negro que hoy le pasó al maíz, al sorgo le pasó 2 años antes, que fue el famoso pulgón amarillo. Pero un poco para plantear el por qué sorgo cubre junto con girasol una realidad de un tipo de suelo que, es muy ingrato, porque
como no retienen agua, también se encharca. O sea, tenemos los dos problemas. Los años muy húmedos tenemos problemas de encharcamiento, los años secos son los primeros que se secan. En ese concepto, el sorgo, con esa capacidad que tiene de demorar su floración, nos permite una plasticidad, nos permite una seguridad, digamos, que no nos la da otro cultivo. Entonces ya no es el por qué sorgo es el único con girasol que en digamos, juega un partido interesante acá y juega ganador. Probamos sorgo en suelos buenos y es claro, es espectacular, rinde mucho más. Ahí es el partido fácil. El tema es jugarlo acá y el tema es darle a esto. Y queda una tercera posición de paisaje que ya es el pelo de chancho, que no sé, este año aparentemente Atlanta tiene vamos a probar algunos materiales con una tolerancia a salinidad mayor, pero también es otro desafío. Por supuesto en un potencial menor todavía que pero todo tiene sentido en un ecosistema de 800, 900 milímetros, la radiación, el periodo libre de heladas que tenemos, creo que son desafíos que están abiertos a lo que viene. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Y, a ver, Mati, por favor, ayúdame con qué está pasando en el mercado interno, ¿no? O sea, Juan ahí nos mencionaba de una zona específica donde el sorgo tiene mucho potencial. ¿Qué es lo que están viendo ustedes a nivel país respecto al sorgo? Bueno, primero como para contextualizar cuáles son los fundamentos en los que se va a estar moviendo esta campaña de sorgo, quiero decirles que hablamos de 3 jugadores importantes de la exportación. El primero de Estados Unidos, y la condición de los suelos en Estados Unidos hoy, de la condición de los cultivos en Estados Unidos, está bajando. Estas últimas semanas perforó el 50% entre bueno y excelente. O sea que posiblemente tengan alguna norma de producción. Y después tenemos el otro jugador que es Australia, que tiene aluminio, y en donde en definitiva Australia tiene más humedad, que a diferencia de nosotros que tenemos menos precipitaciones. Entonces hay que ver cómo juegan la oferta de estos dos jugadores. Lo que se sabe ya es que, por datos del URDA, digamos, la información mundial, que va a ser un año ajustado en términos de producción, con un China demandando sostenidamente. Eso le da una potencialidad en términos de precio, ¿sí? Que ya la venimos viendo, está muy pegado, empardado con el maíz, los precios que viene teniendo el sorgo, algún un poquito más, unos días un poquito menos, pero viene sosteniendo esa misma, y dentro del complejo hoy de esos cereales, creo que va a haber un mercado con oportunidades para los cereales este año. Y trayéndolo acá a Argentina, tenés un escenario donde posiblemente va a crecer el área de sorgo y la producción va a ser mayor. Entonces, ¿cómo absorbemos esas posibles, potenciales 5 millones de toneladas de producción? Esa es la pregunta que nos hacemos todos hoy de cara a la cosecha del año que viene. Bueno, la exportación tendrá que hacer lo suyo, seguramente crezca, alineado a todo lo que estuvimos hablando recién. El consumo interno seguramente también. Creo que la ganadería, que más o menos era 1.700.000 toneladas que se viene consumiendo estos últimos años, posiblemente pase por encima de las 2 millones de toneladas. Habrá que incursionar en otras demandas, ¿sí? La demanda de cerdos, la demanda de pollos, creo que son dos sustitutos o dos adicionales que tienen que traccionar fuerte. Y después obviamente habrá que seguir y empujando lo que tenga que ver con la demanda de biocombustibles, que en otros países está muy activa. Estados Unidos creció muchísimo en el consumo de sorgo para biocombustibles y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Creo que nos viene una charla ahí con todas las entidades y obviamente el gobierno nacional para que en esa ley de biocombustibles se incorpore esto. Entonces creo que desde ahí hay un escenario de oportunidades para el sorgo. Cuando lo llevamos a márgenes, que es un poquito el comparativo que estamos viendo ahí, para una región NEA, que es una región que va a crecer fuertemente el sorgo, lo hicimos para esa región, lo podemos ver para otro, y es de una empresa real, los márgenes, más allá del número finito, que no es la intención, sino que el sorgo tiene oportunidades, es competitivo contra el resto de los cultivos, obviamente poniéndolo en un mismo lote. Esto es diciendo, che, el mismo lote que le pongo el maíz, le pongo el sorgo, ¿no? Porque si no estamos comparando peras con manzanas, ¿no? Entonces, para un mismo lote creo que el potencial es muy interesante, muy atractivo, y obviamente habrá zonas y zonas donde, como decía Juan, por ahí tienen mejor adaptación en los suelos y demás.
Bien, dicho esto, doy vuelta a la página y digo, bueno, venimos para 1.200.000 hectáreas que mencionaba recién Pancho y habló de ese 3% de la rotación. Es este gráfico que estamos viendo acá. Hoy representa el 3%. Y si todo esto se da y estos escenarios de demanda, de oportunidades para Argentina, del crecimiento y obviamente habrá que ver varios factores que se alineen, ¿sí? para concretar esto, podemos estar hablando en 10 años, como muestra el gráfico, que lleguemos a las 2 millones de hectáreas de sorgo. ¿Sí? Es un anhelo, pero se puede dar, porque hay determinados factores en el escenario positivo, obviamente, se puede alcanzar. ¿Sí? Lo que tiene y obviamente en ese escenario, posiblemente para la participación del sorgo sea el 5%. Entonces, lo que quiero dejar acá es que no es que el sorgo está buscando sacarle terreno al maíz, a la soja, a otros cultivos, porque no es real. El sorgo hoy participa del 3%, estamos hablando que del 3 pasa al 5 en 10 años. Entonces, creo que ahí es donde obviamente la participación y el crecimiento que pueda tener el sorgo puede ser genuino y obviamente se tendrán que dar estos factores que están acá. Tiene que ver con un poquito de tecnología, esto de la demanda interna, los biocombustibles, ¿sí? Demanda externa también, porque necesitamos que haya demanda externa. Obviamente que esto que se realizó hace unas semanas en Advanta fue muy positivo porque es que todos los eslabones de la cadena se junten para pensar cómo vamos a hacer para el año que viene poder darle continuidad a este crecimiento, ¿no? Que sea un crecimiento genuino por sorgo, no por un efecto de chicharrita y de otro cultivo, ¿no? Y sobre todo que sea un negocio atractivo para el productor en cuanto a la rentabilidad y la inversión que tiene que hacer, ¿no? Así que creo que desde ahí tiene una potencialidad muy, muy grande y ojalá que la logre sostener en el tiempo. Muchísimas gracias, Mati. Estos números son muy interesantes, muy auspiciosos, de 800.000, 1.200.000, 2 millones. ¿Cómo se prepara la industria o cómo se tiene que preparar la industria semillera para hacer frente a ese desafío de alcanzar esa magnitud de producción? Bien, bueno, creo que ahí el gráfico que muestra Mati de los 10 años responde un pedacito de esa pregunta, ¿no? Obviamente para un semillero, para que tengan noción, sacar un hilo del mercado de un semillero le cuesta entre 5 a 8 años, más o menos, dependiendo la velocidad, el tamaño del programa, un montón de factores. Pero, si querés, tenemos como el trabajo interno desde la compañía y el externo, de tranqueras adentro o tranqueras afuera, desde Advanta, para consolidar primero el 1.200.000 hectáreas, que no es tarea fácil, digo, claramente que hay un efecto chicharrita, hay un efecto climático que está ayudándonos, pero ahora tenemos que el desafío es el de consolidar este nuevo piso de 1.200.000 hectáreas, y ahí Advanta está trabajando muchísimo para mejorar la experiencia del productor. Piensen que va a haber X cantidad de nuevos productores actuando en el cultivo de sorgo por primera vez, quizás por primera vez o no primera vez, pero hace 10 años que no lo siembran, ¿no? Y el cultivo de sorgo ha cambiado muchísimo. Juan lo trajo recién a colación, la Villegas fue la capital del sorgo. El sorgo que se sembraba en Villegas hace 20 años es completamente distinto al sorgo que se siembra hoy en la Argentina. Desde la tecnología, desde la arquitectura de planta, hoy tenés un montón de tipos diferentes de sorgo, las densidades no son las mismas, la fecha de siembra, la fertilización, digo, todo ese manejo que hay que volver a aprenderlo, ¿no? Entonces, si no logramos trabajar codo a codo con un productor, probablemente fracasemos en esto de, vamos a tener que volver a las 900.000 hectáreas del año anterior. Así que lo primero que está haciendo Advanta es trabajando muchísimo en eso. Otra cosa que estamos haciendo y que estamos viendo, hicimos un trabajo interno en Advanta los últimos 3 años, vimos, por ejemplo, lo que tiene que ver con cosecha, pérdidas de hasta el 16% en la cosecha, ¿no? Y eso tiene que ver con manejo, nada más que con manejo que es lo que hace el productor agropecuario argentino. Es costumbre, históricamente, que hacían, cosechaban primero soja, maíz y dejaban el sorgo para el último momento. Lo que estamos viendo es, no, hay que cosechar primero el sorgo, después la soja y por último el maíz.
16% en rinde promedio de 5.000, no sé, el promedio argentino creo que estaban cerca de 5.000 kilos, es un montón de plata. Hemos llegado a ver hasta 1.000 kilos en el piso, ¿no? En estos últimos 3 años haciendo este trabajo interno, con lo cual estamos trabajando en esto. Mati habló de llegar a 1.700.000 hectáreas y ahí Atlanta, el equipo de R&D, está trabajando fuertemente en desarrollar nuevos híbridos. Creemos, como dijimos al inicio, Mati lo trajo, ¿no? Argentina exporta el 90% de lo que produce. El resto de los países de la región se consumen. Hay países como Brasil, por ejemplo, que hace el doble de sorgo que Argentina y no exporta un solo grano. Y eso es que queda todo en el mercado local, y en el mercado local va la industria de los pollos, ¿no? Argentina ha dejado esa senda hacia a maíz, creo que tiene que ver, por supuesto, con que en Argentina tenemos productos con un contenido de tanino mayor que en el resto de los países, pero somos el único del mundo. Entonces es como que decimos, che, tenemos que conservar China porque tenemos un speciality ahí, creemos que podemos generar alto valor, pero tenemos que empezar a trabajar en el desarrollo de productos bajo tanino. Y por supuesto, delante lo que estamos diciendo es, no vamos a lanzar un producto que no tenga las mismas tecnologías que los que tenemos hoy en el mercado. Y en eso nos estamos trabajando. Ya hace 2 años lanzamos el primer iGrow bajo tanino y estamos desarrollando en lo que son Entre Ríos, que es donde está más concentrado los pollos. Estamos trabajando también con la CETA para desarrollar un poco y volver a esa escena de empezar a consumir algo. Juan dijo algo de suelos salinos. Habló de casi 2 millones de hectáreas, nosotros creemos que hay un montón en otros lugares y desde ese lado estamos trabajando en la genética, en buscar cuáles son los sorgos que tienen más tolerancia a suelos salinos. Todos saben, y esto de biología nomás, el sorgo resiste 3 veces más que un maíz suelos salinos y creemos que ahí tenemos una posibilidad enorme de mejorar y agregar nueva superficie agrícola a la Argentina. Después estamos trabajando en abrir nuevas zonas agrícolas con las tecnologías agro y en breve vamos a estar lanzando algunas otras tecnologías, vamos a ver como un triple estaqueado de sorgo. Así que estamos trabajando mucho desde la parte interna. Claramente el workshop de sorgo que hicimos hace unos días atrás ayudó muchísimo. Pudimos poner el sorgo en la ley de biocombustibles, que no estaba olvidada, pero no estaba muy presente, y logramos cambiar eso en la ley a partir de ese workshop. Fue algo increíble que pudimos poner. Y del lado externo, si querés, tanqueas afuera, hay que trabajar en la cadena, ¿no? En la cadena hay que mejorar la logística, hay que mejorar los puntos de entrega. Yo creo que el tema del precio del sorgo ya dejó de ser un problema. Juan siempre lo dice, yo en los últimos 4 años que hago sorgo no he tenido problema con el tema del precio del futuro. Hoy hay un precio de referencia. Claramente, a medida que se agrande la superficie, van a empezar a aparecer nuevos sectores y esos sectores van a ayudar muchísimo a que haya esta oferta y demanda, que podamos tener un precio más ágil o más transparente, pero hay que seguir trabajando. Y de Atlanta, bueno, estamos pensando un poquito todo esto, ¿no? De decir, che, tengo que mapear toda la cadena, somos los líderes de mercado, tenemos que ayudar a agrandar la torta, pero atrás nuestro están todos los semilleros que venden sorgo acompañándonos en todas estas iniciativas y lo vemos con muy buenos ojos. Creemos que vamos a poder llegar a ese 1.700.000 2 millones de hectáreas. Bueno, muchísimas gracias, Pancho. Juan, vos desde tu rol de productor agropecuario, ¿no? Y viendo la perspectiva de manejo agronómico, ¿qué desafíos te enfrentás cada vez que decís, bueno, voy a planificar esta campaña, voy a hacer sorgo? ¿Qué es lo que tenés en mente? Ahora, no sé si me pongo, pero voy a empezar al revés. Voy a empezar por calidad de cosecha, que lo acaba de mencionar Pancho, y es tal cual. Creo que es uno de los grandes defectos, siempre lo dejamos para el último, y el sorgo se desgrana. Y por más que genéticamente y con variedades y con todo, pero tiene una pérdida de peso por lavado también, que esa es muy difícil de medir, pero nosotros hemos tomado la decisión en ese sentido de hacer, cortar el ciclo, de foliarlo y tratar de cosechar a fin de marzo, estar cosechando. Hacemos tandas porque no podemos tampoco defoliarlo y dejarlo defoliado sin trillar, entonces cada 10 días hacemos cortes de aplicación y de cosecha, pero es muy importante cambiar ese concepto de esperar que se hiele, esperar que seque solo y que esté 3 o 4 meses maduro en el campo. La verdad que vale lo mismo que el maíz, tiene un ingreso igual o superior y no hay ningún motivo para cambiarlo, pero es una historia que viene, ¿no?
sobre todo porque en la historia antigua los ciclos eran más largos, entonces llegaban más fácil a mayo o a junio. Hoy están listos no sé, fisiológicamente, fin de febrero, principio de marzo, y tenemos que estarlo cosechando a fin de marzo. Lo que pasa es que ahí estamos con maíz, estamos con soja, estamos con todo. Pero bueno, pero es uno más y tiene que jugar en el pelotón y no atrás. Lo digo esto porque realmente creo que queda mucho en el campo y queda un concepto importante, porque aparte es un problema para el cultivo que sigue. Nosotros cuando rotamos con girasol después, los dos son primos hermanos porque girasol CL, tenemos que ir a graminicida sí o sí por el tema de todo lo que queda. Pero bueno, hago hincapié en la cosecha, hago hincapié en la calidad de la cosecha, porque también cosechar un sorgo verde, metiendo material verde, y todo lo que significa en la máquina, máquinas grandes, tiene mucho cuerpo extraño, genera todo un montón de problemas que, habiéndolo defoliado, lo solucionamos y vamos mucho más rápido. Con respecto a lo que es fertilización, la limitante en los suelos nuestros no es el fertilizante, sino la capacidad que tienen de entregar agua. Entonces tenemos que ser muy coherentes y equilibrados con esto. Hacemos fertilizaciones de base, digamos, no muy altas, no aspiramos a grandes rindes porque la limitante está en el suelo y no tanto en la fertilización. Acá sí lo que hacemos, y lo tenemos medido, hicimos varios ensayos, tratamos en este tipo de suelo de usar paratil profundo y fijar la ruptura que hace el paratil con las raíces de sorgo. Entonces, sobre girasol hacemos paratil para hacer sorgo, y hemos medido ahí la mineralización del paratil versus no hacerlo, y hoy tenemos un dato en la cabeza que más o menos 80 kilos de urea es es la indiferencia. Un lote sin urea con paratil y un lote con 80 kilos de urea, estamos en el mismo rendimiento. Parece pero es importante, realmente la mineralización que se produce en este tipo de suelos, en estas condiciones, es importante, y el costo de uno está en el otro. Y tratamos de usarlo en un concepto de ruptura de ese tacto, y de tratar que las raíces en años húmedos pasen y biológicamente fijen esos poros para adelante, a ver si podemos avanzar en algo en este tipo de suelos. Es algo relativo porque es genético, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos es aspiracional. Con respecto a fecha de siembra, bueno, acá también creo que hay un enorme recorrido. Hay una fecha óptima que todo para nosotros, por lo que consideramos, es fines de octubre, pero la verdad de la vida es muy amplia y hay muchas verdades. Realmente el tema es cuando estos bloqueos que se están produciendo, esos 15, 20 días de altísima temperatura, nadie sabe cuándo van a venir. Entonces, yo creo que una recomendación sería abrir un poco la fecha de siembra, no concentrarla, porque es un libro abierto que puede pasar, y el sorgo, al tener la capacidad de demorar su floración, nos permite de alguna manera tener esa flexibilidad. Pero hoy no recomiendo como una verdad absoluta hacerlo ahí. Y hay sorgos cortos, nosotros sobre cebada hemos probado y llegan bien, salvo, bueno, febrero del año pasado que cayó una helada, que eso es inmanejable para todos en cualquier escenario, pero un año normal como este, sorgos sobre cebada sembrados hasta los primeros días de diciembre también es una alternativa interesante a una soja en estos suelos de segunda que es muy compleja, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo abierto. Yo no sería muy terminante en la fecha de siembra, porque después la realidad del cultivo pasa por distintos ambientes. Y con respecto a las tecnologías, lo que dije, es otro cultivo, sí, es otro cultivo totalmente distinto al que veníamos realizando, también con una desventaja que yo se los planteo a los genetistas, que no sé por qué, pero tiene una tendencia a volver a florecer, y eso complica mucho la madurez, sobre todo cuando empieza a copiar distintas realidades de los suelos taptos. Son complejos de suelos, tienen lugares que son un poco más profundos y con mejor desarrollo, y otros menor, y empiezan a mapear las floraciones, y eso indefectiblemente tenemos que ir a un defoliante, porque si no, no uniformamos nunca la cosecha. Pero tiene un potencial muy grande, mucho más de lo que parecía cuando uno lo sube a suelos buenos. Y el otro tema, nos da una posibilidad de control de gramíneas hoy que es realmente interesante. Prácticamente no hacemos rescate nosotros, porque no los necesitamos con
mayoral en dosis de Marbete, llegamos perfecto, pero perfecto, es el cultivo más limpio. El único control que hacemos es algo de escape de yuyo colorado en cabeceras o en algunos momentos puntuales así, pero es muy fácil porque con los hormonales se controla. El yuyo colorado en sorgo la verdad que no es un problema, pero todo lo que era el problema de gramíneas que teníamos antes hoy está resuelto. ¿Y qué me queda? Bueno, y el tema de los AIFI también, ahí estamos, el año pasado los probamos, ahora para adelante es un desafío. La verdad que el pulgón no está resuelto, por lo menos desde mi punto de vista, es muy complejo en el momento crítico de crecimiento, es exponencial, y ahí está la famosa fecha entre que uno decide la aplicación y que la aplicación realmente se haga. Y el otro tema de la aplicación es, lo estamos haciendo en condiciones malas, de mucha temperatura, en pleno verano, y la verdad que las aplicaciones muchas veces dejan mucho que desear. No le echo la culpa al producto, sino a la aplicación. Pero bueno, creo que hoy es una de las grandes limitantes que tenemos. Con el tema de EFI, la verdad que vimos una ventana importante el año pasado, sobre todo en la carga de pulgón que tiene, pero sobre todo en el crecimiento exponencial que genera el pulgón en el cultivo. Ahí es donde viene una enorme diferencia. El AIFI lo viene trabajando, lo viene demorando y te da mucho más tiempo que el otro. El otro, si las condiciones son óptimas, una vez que llega a esas poblaciones de 50 a 100, pasa a 1000 en 3-4 días. Es increíble cómo el pulgón se ha adaptado y cómo sigue. Esperemos que estas heladas, de la misma expectativa de la chicharrita, a lo mejor bajen y nos dé una tranquilidad mayor, pero tenemos la gran desventaja del sorgo Alepo, que empieza a brotar dentro de 20 días y es su hospedante para adelante, entonces no tengo mucha expectativa, me parece que vino para quedarse y lo veremos para adelante. Pero bueno, la herramienta del AIFI ha cambiado también. Entre agro y AIFI, la verdad que es otro cultivo, lo planteo y hay que pensarlo como otro cultivo. Si hoy tenemos que priorizar los monitoreos, el primero y el monitoreo más estricto está en sorgo, después vendrá soja, girasol y el último maíz, pero claramente en sorgo con una vez por semana muchas veces no alcanza. Sobre todo cuando empezamos a llegar a los umbrales, entre el umbral y la colonización, que después es muy difícil de controlar, son muy pocos días. Y ahí, entre la decisión de aplicar y que el aplicador realmente lo haga, también es el tema de fracasar o no con Los americanos dicen que la diferencia entre un agricultor bueno y uno malo son 4 días, y acá pasa. Realmente hay que hablar antes con los aplicadores, hay que tener muy claro quién lo va a hacer y las condiciones para hacerlo también. Con respecto a productos, bueno, tenemos la palestra, más o menos estamos cubiertos, siempre y cuando la aplicación sea, y siempre pensando que es prácticamente imposible llegar a las hojas basales con el desarrollo del cultivo en floración que tiene. Pero bueno, eso es un poco el cultivo. Si en densidades o en distanciamiento estamos entre 52 y 38, depende de la sembradora que le toque, y no gran cosa. Macoya muy bien, compensa de una forma impresionante cualquier falla de siembra. La verdad que uno mira los cultivos cuando nacen, nos los ve ahí, los ve después y no puede creer muchas veces cómo logran compensar y cómo la adaptación que tienen a, no sé, una planta que puede tirar 6-7 macollos con panojas principales, cubre perfecto. Y el rastrojo, una enorme ventaja que tenemos en el aporte, el único inconveniente del rastrojo es que estar muy atentos con las aplicaciones, sobre todo en ramanera, para poder llegar ahí abajo donde está la ramanera latente. Estamos haciendo 2 hormonales por los escapes de ramanera, pero no por un tema, es un tema nada más que posicional. Tratamos de hacerlo de una forma, la aplicación, y después cruzarla para que la pantalla que hace esa enorme cobertura para llegar abajo. Es un tema de llegar al impacto sobre la maleza, no de falta de productos o de calidad. Y la verdad que no es fácil porque las coberturas pero es extraordinario. Tenemos la mejor relación carbono-nitrógeno para adelante como cobertura, y a nivel de raíces también. Si uno lava una raíz de sorgo con respecto a maíz o al resto, se ve la diferencia. Me iba a sacar una foto, pero la verdad que no tuve tiempo. Quería ver si encontraba esas perforaciones de tacto con las raíces, pero la verdad que no tuve tiempo. Pero creo que las hay, porque no das la cuenta. El año pasado, con la temperatura que tuvimos y los casi 20 días sin lluvia, ha sacado agua de abajo, porque si no daba, no era viable que el cultivo estuviera vivo y haya pasado ese momento. Bueno, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias también, Matías, muchísimas gracias, Pancho. Creo que hemos tenido un panel muy
muy interesante que nos ha permitido reafirmar lo que es el título de este panel, ¿no? De por qué el sorgo es una, diría yo, muy buena alternativa para la diversificación agrícola. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, los dejamos con el resto de los paneles que arrancan ahora. Muchísimas gracias.